He podido comprobar, diría yo, de una manera preocupada, que en bastantes ocasiones, cuando los padres se hacen mayores y se encuentran en esa tercera edad, sus hijos creen saber más que ellos. Se muestran displicentes en cuanto a sus pensamientos, a sus ideas o a sus decisiones. Desde hace ya muchos años, estamos observando que los hijos ya adultos mueven la cabeza de un lado a otro, giran sus ojos hacia arriba, exhiben una mueca de ironía. Cada vez que sus padres, que sus ancianos quieren aportar desde su experiencia, desean contribuir con su conocimiento de la historia, ponen empeño en aconsejar positivamente a sus hijos, a sus nietos. Los hijos, por ejemplo, que han entrado en la treintena, en la cuarentena, no hacen caso de esos consejos de sus padres ya ancianos. Dejan de prestar oídos a las lecciones de vida que pueden dar esos padres. Hay muchos hijos que hacen la pregunta: ¿a quién le interesa cómo se hacían las cosas en el pasado? ¿Cómo va a ayudarnos a escuchar los parloteos interminables de nuestros padres sobre esto o aquello? Ya están muy viejos. Ahora solo dicen incoherencias a causa de su edad. No cabe duda de que el respeto, la reverencia a nuestros padres, a nuestros abuelos, para muchos es cosa pasada. Muy pocas son las familias que aspiran a hallar en sus miembros más mayores un asidero de vivencias humanas, experimentadas, una memoria a la fidelidad de Dios en sus vidas o una serie de enseñanzas personales que suelen encajar a la perfección en la gestión de muchos asuntos. La mayoría de las familias prefiere desvincularse de esos lazos que antiguamente eran inquebrantables, eran irrompibles, eran irrenunciables. Hoy día hemos podido contemplar con tristeza el estado en el que se hallan muchas personas mayores, en residencias impersonales, en hogares solitarios, en asilos de mala muerte. ¿No tenían familia que los acogiera, que los amara, que les prodigara un poco de su tiempo para atenderles como merecían? ¿Sus desvelos, sus sacrificios durante tantos años? Hay casos. Pero por lo que se percibe sociológicamente, por lo que percibimos hoy en día, dadas las agendas extremadamente apretadas, los trabajos absorbentes, las ansias de no complicarse la vida más de lo debido, ese padre, anciano, al final se resigna a ser un residuo más, un trasto aventajado, polvoriento que meter en un almacén, una pieza no aprovechable para la construcción del futuro. Mucho hemos de aprender de tiempos pretéritos, de culturas en las que la ancianidad no solo es un pilar fundamental del entendimiento familiar y social, sino que es una fuente inagotable de lecciones que nos han de preparar para planificar nuestro porvenir. Un ejemplo muy hermoso de esta actitud de un hijo ya en su adultez para con su padre anciano es la que demuestra José. Te invito a que leas Génesis capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí está tu hijo José, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos. Al igual que Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua antes de llegar a Éfrata. Allí la sepulté, en el camino de Éfrata, que es Belén. Estos son los versículos del 1 al 7, Génesis capítulo 48.
Este mensaje es para padres. Este mensaje especialmente es para hijos. Hijos ya adultos, que no tienen tiempo para sus padres, ya ancianos. Hijos que prefieren dejar a sus padres en asilos, en residencias, porque no pueden cuidarlo. Jacob, sabedor de la gran responsabilidad que su hijo José estaba desarrollando en todo Egipto, nunca quiso, aun en su situación de decadencia física, molestarlo con sus achaques. Seguramente se verían periódicamente, siempre que las labores gubernamentales se lo permitían, a la segunda más persona de Egipto. Sin embargo, un día, un mensajero de parte de Jacob o de sus hermanos le trae la noticia de que Jacob se hallaba en una situación preocupante de salud que hacía presagiar que pronto iba a dejar el reino terrenal para reunirse con sus antepasados. Era el momento propicio para que el patriarca adjudicase su bendición especial a José y a sus 2 hijos mayores. Así también podía manifestar su deseo de que su trayectoria vital nunca fuese olvidada junto con las promesas que Dios mismo le había hecho a lo largo de su existencia. En cuanto se anuncia a Jacob la llegada de su más amado hijo, acompañado de Efraín y Manasés, Jacob reúne todas las fuerzas que todavía le quedaban en su maltrecho cuerpo y se sienta en su jergón para atenderlos. En cuanto supo por puro instinto que su hijo se hallaba presente ante él, Jacob, ¿qué hace? Empezó a recordar las bendiciones de las que había sido objeto por la gracia de Dios desde que salió de su hogar huyendo de su hermano Esaú hasta el presente día. Recogiendo las memorias de todo cuanto sucedió a lo largo de su peregrinaje por el mundo terrenal, Jacob ascribe todo lo bueno que ha vivido a Dios, el Todopoderoso, aquel que convierte circunstancias adversas en oportunidades de bendición. Ese Dios que transforma la historia y los corazones para que sus designios sean cumplidos sin oposición. Jacob sigue rememorando el imborrable primer encuentro con el Señor en luz. Antiguo nombre de Betel. Las promesas dadas por Dios a Jacob tuvieron su concreción a lo largo de los años, prosperando sus caminos aún a pesar de los desafíos que tuvo que afrontar, aumentando su prole de forma considerable y proyectando hacia el futuro la formación de una gran nación que volvería a reclamar lo que dejó atrás para sobrevivir en Egipto. Si lo primero se había cumplido por fe, tanto Jacob como José, expertos ambos en los intrincados caminos de la gracia de los designios de Dios, sabían que todo llegaría en el momento adecuado. Jacob y José son 2 ejemplos para nosotros de esperar la promesa, de esperar en Dios, a pesar de las circunstancias difíciles. José, a pesar de todo lo que sufrió, esclavo, vendido por sus hermanos, en la cárcel injustamente, aún así esperó en Dios, fue fiel a Dios. Jacob también lo pasó mal. Jacob tuvo que huir toda su vida de su hermano Esaú. Su hermano Esaú quería matarlo. A pesar de las circunstancias difíciles, Jacob también fue fiel a Dios. Algunos eruditos quieren notar en las siguientes palabras de Jacob una especie de ceremonia de adopción tradicional. Jacob, formal y solemnemente, acoge y suma a Efraín y Manasés como sustitutos en la bendición especial que el patriarca solía ofrecer a su primogenitura, de sus 2 primeros hijos. ¿Recuerdas los 2 primeros hijos de Jacob? Sus 2 primeros hijos eran con Lea. ¿Recuerdas que hace unas semanas te hemos hablado de Raquel y Lea? De cómo el suegro le mete el cambiazo a Jacob. En vez de darle como esposa a Raquel, le da Lea. Y Jacob tiene 2 hijos. Esos 2 primeros hijos fueron Rubén y Simeón. Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Estas palabras las puedes encontrar de una manera más aclarada
en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Simeón, también involucrado junto a Leví en la matanza de Siquén, a su vez había sido degradado en este establecimiento de la escala de primogenitura. José se aviena a esta ceremonia respetando en todo momento las decisiones de su padre y entendiendo que todo obedecía a un plan mucho más grande y a largo plazo que Dios lo había confiado. El resto de hijos de José serían parte en su momento de estas dos nuevas tribus, de Efraín y Manasés, cuando volviesen a su debido tiempo a conquistar la tierra prometida. Lo que opaca la mirada desviada de Jacob y que oprime con dureza su corazón es el recuerdo de su amada esposa Raquel. Había pasado muchas décadas desde su fallecimiento, pero nunca, ni en su postrer estertor, iba a olvidar todo ese amor, esa pasión que sintió por ella. Por eso, en este encuentro con su hijo José, Jacob sigue recordando a su esposa. Hemos mencionado que Jacob empieza a recordar todas las bendiciones de Dios. Ahora Jacob recuerda a su esposa, la madre de José. De lo que de ninguna manera iba a dejar en el olvido era su prematura muerte durante el parto en el que vio a luz Benjamín. Ante la premura de su travesía a la tierra de sus padres, no tuvo más remedio que sepultarla lejos de Macpela, concretamente en el camino a Éfrata, ya conocida en aquel entonces como Belén o Casa del Pan. Cuando las imágenes de toda una trayectoria existencial pasan ante los ojos de alguien que presume el final de sus días sobre la faz de la tierra, aquellas que más han hecho mella en el espíritu de uno suelen seguir todavía frescas, vividas. Es decir, que nosotros recordamos siempre los buenos momentos. Hay a veces, por supuesto, que recordamos malos momentos que hemos pasado en el pasado, ¿verdad? José era apenas un niño cuando todo esto aconteció, pero la belleza de su madre aún vivía en su rostro y en sus gestos, algo que nunca pasó desapercibido para Jacob. Ahora ha llegado el punto principal de esta reunión familiar. La bendición de Jacob. Siguiendo el procedimiento ancestral de la adopción, Jacob se dirige a José. Vio entonces Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí, respondió José a su padre. Acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él, y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver más tu rostro, y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, Manasés. Es decir, fíjate cómo sucede la situación, cómo José prepara todo para que Jacob bendiga al primogénito. ¿Qué hace José en esta situación? José toma a sus dos hijos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, que sería la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Versículos del 8 al 16. El patriarca pide que José acerque a sus dos hijos a su vera, dado que su vista ha ido menguando en intensidad, en potencia, con la acumulación de los años. Mucho han visto estos ojos ya ajados
enceguecidos, y ahora será la fe que va a dirigir sus movimientos, sus últimas decisiones. Efraín y Manasés, obedientes al llamamiento de su abuelo, y ahora ya simbólica y legalmente padre, se acercan y lo abrazan tiernamente. Aquí podemos ver la unión de 3 generaciones en un abrazo, en un beso. La generación de Israel, la generación de Jacob, la generación de José y la nueva generación, la de Manasés y Efraín. Con un suspiro que brotó de lo más hondo del alma y con una mirada llorosa presa de la emoción de la escena, Jacob expresa un breve cántico de adoración a Dios al haberle permitido volver a ver no solo a su hijo, el cual había dado por perdido para siempre, sino también a sus nietos. Y José, siguiendo la rutina de la adopción ritual, deja que sus hijos se desprendan de sus rodillas, símbolo de la pertenencia paterna, para ubicarse el mayor a su derecha y el menor a su izquierda, tal y como mandaban los cánones de la bendición especial de un patriarca. Ahora bien, algo imprevisto sucede ante los ojos atónitos de José. Jacob cruza sus brazos sobre sus nietos y cambia el patrón establecido ancestralmente para la recepción de la bendición de la primogenitura. La mano siniestra de Jacob se posa sobre la cabeza del mayor y la diestra, signo inequívoco de la primogenitura, es colocada sobre la testa del menor. Y antes de que José diga, esta boca es mía, Jacob cierra sus ojos levantando su cabeza al cielo para bendecir a José y por ende a sus hijos. Con un espíritu de adoración y gratitud, confirma que aquel que guió los pasos de sus antepasados, que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para morar en tierra extraña, que prosperó los caminos de su padre Isaac en todo momento y que ha acompañado y protegido providencialmente siempre a Jacob, sin importar las circunstancias que lo rodeasen, será el que ha de derramar su bondad y misericordia sobre los hijos de José. El Señor hará de ellos un gran pueblo, numeroso en su membresía, y el nombre de sus ancestros habrá de ser recordado a través de ellos para siempre. Esta es una bendición para ambos, sin importar el lugar que ocupen ahora bajo la mano extendida de Jacob. Ahora llega la lógica y lógica de Dios. José, que había quedado momentáneamente fuera de juego, como solemos decir, en shock por el cambio de reglas en el ritual de la bendición del primogénito, ahora afea a su padre este giro de los acontecimientos. ¿Lo puedes leer? Génesis capítulo 48, verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Es decir, que se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Luego dijo Israel a José, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. A ti te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Versículo 17 hasta el versículo 22. Qué mensaje, ¿verdad? Cómo se han cambiado las tornas. Ahora el menor es el primogénito. ¿Tú te imaginas a José? ¿O tú te imaginas que tú y yo fuéramos José en ese momento? ¿Qué estaríamos pensando? Este padre mío, con lo corto de vista que está, seguro que se ha equivocado al cambiar el orden de la bendición de mis hijos. Ya la edad no perdona, padre. Será mejor que se lo diga antes de que los bendiga, porque una vez pronunciada la bendición, ya será irreversible su efecto. Y José
nos dice el autor de Génesis, estaba verdaderamente preocupado, exasperado ante la reacción aparentemente errada de su padre. Estaba pensando, mi padre se está equivocando. ¿Qué está haciendo mi padre? Con determinación y urgencia, toma por las muñecas a su padre para rehacer ese dibujo simbólico de la bendición. Y Jacob, al notar las manos de su hijo forzándole a revertir su acción anterior, se queda mirándole con una severidad y con una sorpresa palpable. Las palabras de José, conminándole a que hiciera las cosas bien, exhortándole diciendo, padre, te estás equivocando, así no se hacen las cosas. Padre, que las cosas no se hacen así, estás haciendo mal. Según la lógica de la costumbre, la tradición, lo hacen sonreír durante un parpadeo. Ante la insistencia de su hijo por reubicar las manos sobre las cabezas de Efraín y Manasés, Jacob comprende la desazón de su hijo y con cariño le hace ver que comprende su postura, pero que las cosas son como son por una razón que va más allá del puro capricho. Jacob confirma a José que Manasés será una gran nación en el futuro, pero también profetiza que Efraín será mayor que éste. De hecho, en muchos pasajes bíblicos en los que se utiliza el nombre de Efraín se refieren al reino del norte, es decir, al propio Israel. De nuevo, la misma pauta que aparece una y otra vez en los primeros relatos de Génesis, la de otorgar al menor un porvenir mucho más bienaventurado que el del mayor. No en balde Jacob sabía mejor que nadie que Dios obraba de formas misteriosas, invirtiendo el orden de factores para desarrollar su plan de salvación. Jacob, el patriarca, desea que la mayor manifestación de bendición entre los componentes de Israel que ha de venir sea emplear la frase «hágate Dios como a Efraín y Manasés». Esto es un privilegio. Qué inmenso privilegio es recibir la bendición de los padres. Es saber que tus padres están velando por ti, te están cuidando, te bendicen. Para terminar su intervención y así dar descanso a su cuerpo, Jacob no deja de legar a su hijo José el terreno que compró en su día a Hamor de Siquén, el cual fue escenario desde el cual la sanguinaria matanza de Simeón y Leví se perpetró para trágica memoria del lugar. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 33, verso 19. Allí en este paraje serían sepultados finalmente los restos mortales de José mucho tiempo después. Y con un mensaje directo, conciso, de despedida ante la inmediatez de su muerte, Jacob promete y profetiza que en la época histórica escogida por Dios, Israel volverá a sus raíces para recuperar los territorios que le pertenecen por derecho divino. Es el último adiós de Jacob a su hijo José, aunque no el último adiós al resto de su familia, como veremos y como puedes ver en los siguientes capítulos. La conclusión de este mensaje es muy sencillo. ¿Por qué he querido hablarte sobre Jacob, José, Manasés y Efraín? Porque los hijos debemos honrar a los padres. El tacto, el cariño, la proximidad, la obediencia que transmite José hacia su padre, aunque puesta en duda en su intento de hacerle cambiar de decisión en un momento dado, es un ejemplo para nosotros. La reverencia, el respeto que se respira, que extrae de esta relación paterno-filial, debe hacernos replantear el papel importante e imprescindible de nuestros padres y de nuestros abuelos, incluso en sus últimos días de vida. Recibir la bendición de Dios a través de las manos de nuestros progenitores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, los cuales, al igual que Jacob, han vivido la gracia, la provisión del Señor de una forma clara, es un inmenso privilegio que no hemos de hacer palidecer por causa de nuestro estilo de vida, de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo, de nuestro orgullo personal o de nuestro deseo de contar únicamente con lo novedoso para realizar elecciones sabias. Cuando tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros abuelos, que ellos han pasado por muchas luchas, han vivido muchas guerras y ellos son los que nos pueden dar consejos. Aquí vemos la imagen de 3 generaciones unidas
en un acto de aprecio sublime. Es una fusión de almas, de cuerpos, es una explosión de amor, de cariño. Esto es algo que no podemos olvidar para nuestras propias familias. Aprendemos de esta historia de bendiciones y de cambios de última hora, aparentemente ilógicos, que muchas veces cuando el Señor dictamina algo para nuestras vidas, no hemos de luchar para asir la mano de Dios a fin de ajustar sus designios a los nuestros. Es decir, el Señor nos quiere llevar por un camino y nosotros queremos desviarnos al camino que nosotros queremos trazar. Queremos que el Señor se haga a nosotros y nosotros no nos queremos hacer a Dios. Queremos hacer cambiar la voluntad de Dios por la nuestra. Queremos que Dios cambie de opinión sobre un asunto. Queremos hacer un Dios a nuestra medida. Y eso no puede ser. Yo me figuro en cuántas ocasiones Dios, observándonos desde lo alto, ve cómo nos quejamos. Ve cómo murmuramos de sus órdenes, mientras nos sentimos ofendidos por sus directrices, por su disciplina. Dios ve cómo intentamos torcerle el brazo para llevarlo a nuestro terreno. Pero Dios mueve su cabeza y dice, ya lo sé. Sé que no te parece muy bien lo que te he encomendado, pero es lo que se necesita, es lo que tú necesitas y es lo que se ajusta a mi voluntad. Entiendo que te enfades, pero es lo que necesitas y es lo que todos a tu alrededor necesitan de ti. No combatas las decisiones del Señor, por muy ilógicas que nos parezcan, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Tenemos un conocimiento limitado. Nuestra finita visión puede arrebatarnos miles de bendiciones para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque intentamos hacer nuestra voluntad. Queremos que Dios se amolde a nosotros. Este es el mensaje que quería compartiros. El honrar a nuestros padres. El honrar a nuestros ancianos, a nuestros abuelos. El honrar a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Honra a tu padre y a tu madre. Qué bueno que podamos honrar a nuestros padres. La bendición de los padres sobre sus hijos. Este podría ser el título de este mensaje. Honra a tu padre y a tu madre. Qué privilegio es honrar a nuestros padres. Y si no tienes padre porque a lo mejor ha fallecido, o madre, seguramente tienes una autoridad espiritual. Tu pastor, tu líder, tu responsable, hónrale. Cubre sus espaldas. Ora por él, ora por su vida, ora por su matrimonio, ora por su familia, ora por su ministerio. Hónrales. Este es el mensaje.